Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. En esta ocasión, en ausencia de su titular, Fernando del Rincón. Hay mucho pasando en el mundo, pero no hay una noticia más grande en este momento, sobre todo en Estados Unidos, que la decisión que acaba de tomar el gobierno federal a través de la agencia que regula las medicinas y alimentos en este país de conceder la autorización para uso de emergencia de la vacuna elaborada contra el COVID-19 por las empresas Pfizer y BioNTech. Y para eso no hay nadie mejor para que nos explique exactamente qué acaba de pasar y qué significa esto para la población que ya ha luchado por 10 meses contra esta pandemia de coronavirus, que nuestro experto en salud pública, el doctor Elmer Huerta, quien nos acompaña en vivo y en directo desde Washington. Doctor, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Qué notición, doctor. Increíble realmente lo que ha pasado esta noche, la celeridad con la que ha ocurrido. Hablábamos usted y yo hace un par de días sobre qué tan rápido podía ocurrir. En ese momento los expertos decían probablemente para el fin de semana, probablemente para el lunes, veríamos las primeras vacunaciones en unos cuantos días, pero esta misma noche acaba de ocurrir. Doctor, con esta noticia en desarrollo le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esta autorización de emergencia? Lo escucho. Claro que sí, Rafael, encantado. Buenas noches con todos. Es una luz al final del túnel, como lo hemos dicho, y como lo reportamos el día de ayer, lo que hizo ayer el comité de expertos de la FDA, y así es como funciona esto, ellos dijeron, hemos revisado toda la documentación científica que Pfizer nos ha dado y concluimos de que los beneficios del uso de esta vacuna son mucho más grandes que los riesgos. Esa fue la conclusión final. Entonces, hoy día se han reunido ya los científicos de la FDA, que ellos han dicho, bueno, el comité ayer nos dijo que los beneficios son más grandes que los riesgos y nuestra labor entonces ahora es aceptar. Porque a veces ocurre, Rafael, que rechazan lo que los expertos dicen o ponen en media dudas o lo que sea, pero no. Hoy día la FDA ha dicho, aceptamos la opinión de nuestros expertos y entonces vamos para adelante. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es mañana. Mañana y pasado van a haber una reunión del comité que se llama de expertos en prácticas de vacunación, que pertenece a otra organización federal que es el CDC, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades. Ellos van a decir, los expertos le dijeron a la FDA que aprueben. La FDA ayer lo ha aprobado y ahora nosotros vamos a decidir quiénes van a recibir la vacuna y en qué orden, y probablemente vayan a cumplir lo que ellos mismos ya hace 2 semanas habían decidido, que los primeros que van a recibir la vacuna son todos los que trabajan en el sector salud y las personas mayores que trabajan en las casas, que viven, en las casas de envejecientes. Entonces, doctor, los CDC son los que tienen la última palabra. ¿Y qué tan rápido se espera que esto ocurra? ¿Dice usted que probablemente mañana? Bueno, sí, mañana, entre mañana van a ser 2 días de reunión, según dijeron. Pero con la celeridad que se está haciendo y con ya los documentos que están, y ya, como lo mencioné, el trabajo previo se ha hecho. Ya este mismo grupo que se llama, como te dije, el Comité de Expertos en Prácticas de Vacunación, lo único que va a hacer es refrendar lo que ellos mismos habían decidido. Y ya hemos estado viendo, CNN ha estado reportando, cómo de Kalamazoo, en el estado de Michigan, que es el gran lugar en donde se almacena la vacuna, ya han estado saliendo ya los camiones a los aeropuertos, de tal modo que yo estoy seguro que en algún momento de la próxima semana ya la primera persona va a recibir la vacunación, Rafael. Si lo entiendo bien, doctor, entonces la vacuna ya está elaborada, ya está almacenada, ya está empaquetada para que se empiece a distribuir. Es cuestión de que se dé la orden y salen esos camiones de transporte a llevarla a los diferentes lugares de Estados Unidos. ¿Así de preparado está el sistema? Así de preparado está. Ahora, hay un reto que lo describimos en uno de los episodios del podcast que tenemos en CNN en español, que es el reto de cómo almacenar esto y cómo llevarlo. Tú sabes que esta vacuna necesita menos 70 grados centígrados de temperatura bajo cero. Entonces, lo que se ha hecho es que Pfizer tiene unas cajas grandes
en las cuales se pone la vacuna con hielo seco y tiene unos sensores que están informando con GPS vía satélite. Cada caja tiene su propio sensor al satélite para ver qué cajas están manteniendo la temperatura en esa temperatura de 70 grados bajo cero, más menos 10. Y eso es lo que se están monitoreando. Eso llega a lugares que tienen estas refrigeradoras especiales y de allí van a salir a los puestos de vacunación. Una vez que se abre esa caja, ya el contenido y se empieza a deshielar, no dura más de 5 días. Doctor, ¿eso significa que la distribución de la vacuna solamente puede ser tan buena como la capacidad que tengan de manejar la distribución quienes estén a cargo de ella? Podrían haber errores, ¿no, doctor? Y hace unos días solamente hablábamos del hecho de que gran parte de la responsabilidad de la distribución de la vacuna depende de las autoridades de salud estatales y de los gobiernos de los condados, y muchos de ellos, sobre todo en algunas áreas rurales, no necesariamente tienen esa capacidad de maniobrar y de preservar en buenas condiciones, a pesar de que usted nos habla de las cajas de Pfizer, un producto tan delicado que requiere instrucciones tan específicas como una vacuna, doctor. Lo has dicho muy bien. Eso en términos de salud pública se llama cadena de frío. Y la cadena de frío es fundamental para esta vacuna de Pfizer y la de Moderna. La de Pfizer, como acabamos de decir, necesita estar a 70 grados bajo cero. La de Moderna no tanto, es 20 grados bajo cero. Y estas dos son las únicas vacunas de todas las candidatas que hay que necesitan este tipo de congelación, lo cual va a hacer que probablemente sean países más desarrollados o capitales de países que tengan este tipo de refrigeración las que más aprovechen de ellas. Todas las demás vacunas, las de AstraZeneca, la de Johnson Johnson, las chinas, las rusas, todas las demás no necesitan congelación, solamente necesitan refrigeración en refrigeradoras comunes, por eso que esas van a ser más usadas en otras partes del mundo. Solamente para recapitular, doctor, ¿significa toda esta situación que podríamos empezar a ver los primeros vacunados quizás tan pronto como este mismo fin de semana? ¿Puede ser eso posible? No creo para el fin de semana. Yo creo que, bueno, todo puede ser, pero yo creo que, a ver, mañana se reúne este comité, se llama, ellos dijeron que tener una reunión de 2 días, de repente la aceleran y mañana al mediodía o en la tarde tenemos ya la aprobación definitiva. El domingo es un día un poco fastidioso. Yo creo que el lunes o martes podría ser. Ahora, fíjate, Rafael, esto es interesante. Todo esto que estamos viviendo en este momento, esto que se llaman los breaking news, etcétera, lo vamos a vivir exactamente la próxima semana, porque el jueves se reúne el mismo comité de consejeros de la FDA para examinar los papeles científicos de Moderna, de la otra vacuna. Y el viernes, como hoy, probablemente estemos reportando que se aprobó la segunda y ya tendremos 2 vacunas que ya van a estar empezando a ser administradas aquí en los Estados Unidos. Sí, y se multiplica el mismo proceso por unas 6 veces, ¿no? Porque aparte de estas 2 vacunas, hay por lo menos unas 4 más de diferentes partes del mundo que están bajo el mismo proceso y que uno podría suponer que en algún momento van a llegar a Estados Unidos también. Ya para terminar, doctor, dentro de su vasta sabiduría, ¿qué le quiere decir a la gente que nos está viendo, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina, que están esperando con ansias y que depositan sus esperanzas en la rápida transportación de una vacuna y que las autoridades de salud realmente sean efectivas y aceleradas para que esta vacuna llegue al grueso de la población? A ver, Rafael, mira, no quiero hacer aguafiestas. Obviamente estamos todos muy contentos que tenemos una vacuna. Pero yo lo que le quisiera decir a nuestros televidentes en algún lugar de aquí, de Estados Unidos mismo o de América Latina, es que por favor reflexione y piense cuándo estará esta vacuna, esta o la de Moderna o la de Johnson Johnson, cualquiera de las vacunas, en el centro de salud más cercano a su casa. Y hablo de un pueblo en el Perú, en Chachapoyas, de repente en Boyacá, en Colombia, o hablo de Mendoza, en Argentina, de cualquiera de nuestros países. ¿Cuándo va a estar la vacuna? En ese centro médico al costado de su casa. Van a pasar varios meses. Probablemente va a ser en el segundo semestre del próximo año. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer?
esperando que esa vacuna llegue, evitar las infecciones. Y para eso tenemos que aprender a manejar 4 elementos importantes. 1, el espacio en el que estamos. Ese espacio al aire libre, de bajo riesgo o cerrado sin ventilación de alto riesgo. ¿Con quiénes estamos? ¿Estamos muy juntos, hombro a hombro, o estamos espaciados? El tiempo que me voy a quedar en ese espacio, más o menos de 15 minutos, porque 15 minutos es el tiempo que si uno está con una persona infectada, tiene alta probabilidad de contagiarse. Y por último, las mascarillas, si la gente la está usando o no. Si manejamos estos 4 elementos, Rafael, la verdad es que vamos a evitar las infecciones, y ya cuando la vacuna llegue a la esquina de nuestra casa, a nuestro hospital, a nuestra posta médica, ya habremos cerrado el circuito y estaremos protegidos. Hasta que eso no pase, tenemos que cuidar. Muy claro y certero como siempre, doctor. No bajar la guardia. Esto todavía no termina, aunque definitivamente es una noticia, una excelente noticia la que hemos tenido esta noche. Como siempre, gusto saludarlo, doctor. Gracias por estar siempre disponible. Saludos cordiales. Igual, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Buenas noches con todos. El doctor Elmer Huerta nos acompañaba en vivo desde Washington. Marcamos la primera pausa aquí en Conclusiones. Regresamos enseguida con más. Todavía tenemos mucha información. No se vaya. Soy Rafael Romo en Atlanta. Atención, mucha atención. Es noche de noticias fuertes aquí en Conclusiones. Noticias duras. Esta noticia que tengo a continuación, en otras circunstancias, si no hubiera sido por la noticia de la vacuna, quizá hubiéramos empezado con ella. Y lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó esta misma noche una demanda interpuesta por el Procurador General del Estado de Texas para impedir que 4 estados, incluyendo Pensilvania, uno de los estados en donde ganó el ex vicepresidente Joe Biden, certificara sus resultados con el fin de impedir que se completara, que se terminara de concretar la victoria del presidente electo Joe Biden y favorecer de esa forma al presidente Donald Trump. Vamos con mi segundo invitado de la noche. Le doy la bienvenida a César Grajales, analista político y experto en campañas electorales. César Grajales nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenido a Conclusiones, César. Gracias por estar con nosotros. Empiezo con lo más básico. ¿Qué lectura le das a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de ni siquiera escuchar esta demanda, rechazarla completamente? Bienvenido, te escucho. Gracias, Rafael. Bueno, brevemente, yo creo que es importante en este caso, tanto como para el presidente y los votantes del presidente, en el caso de que tuvieran dudas en algunos estados en las elecciones, poder llegar hasta la instancia, digamos, del día de hoy. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Yo no creo que haya un camino legal, otra demanda u otro juicio que pueda revertir el resultado que aparentemente le va a dar o concretar ese resultado que ya han dicho otros estados, donde Joe Biden va a ser el presidente electo. El día lunes el colegio electoral va a votar y eso, pues, al final del día ya va, digamos, a reforzar lo que es claro, y es que Biden ha sido electo presidente. César, ¿cómo se explica la demanda interpuesta por el Procurador General de Texas, Ken Paxton, un republicano, y también 126 miembros de la Cámara de Representantes Federal, también miembros del Partido Republicano? Ellos sabían que las posibilidades de que tuviera éxito esta demanda eran prácticamente nulas. Sí tienes toda la razón en el hecho de que el presidente tiene todo el derecho del mundo de acudir a las instancias legales que él quiera, pero ¿realmente era un esfuerzo para congraciarse con Trump, César, quien pretende, como es bien sabido ya, lanzar su campaña para recuperar la presidencia el 2025 desde ahora? Pues, Rafael, en realidad los motivos detrás de simplemente llegar hasta el final de este proceso jurídico, no lo conocemos. Yo asumo que verdaderamente estaba siguiendo el protocolo de tratar de ver si podía, en el caso del presidente, que se fueran escuchados los argumentos con relación a los estados donde creen que hubo fraude electoral. Sin embargo, pues en este caso la Corte Suprema de Justicia fue clara y simplemente no quiso escuchar esos argumentos, dejándole saber que los estados tienen la libertad de elegir la manera de cómo manejar sus elecciones. Cada estado es independiente en relación a eso,
y pues en ese aspecto yo creo que fue claro la Corte Suprema de Justicia. Reitero, el lunes va a ser la votación del colegio electoral, sí. Y en el caso pues del State Attorney de Texas, no sé si tiene detrás de esto otras intenciones, eso para mí lo desconozco. Sí, bueno, suena a política profundamente, pero bueno, te quería preguntar también sobre un editorial que publica esta noche el New York Times y dice lo siguiente, te lo voy a leer, dice, esto ya no se trata realmente de Trump, él perdió y su ruinosa gestión pronto acabará, se trata ahora de la corrupción de un partido político cuyos líderes seguían por el miedo a Trump en vez del amor por su país y que están cayendo en peligrosos hábitos. César, como analista, estratega republicano, supongo que no estás de acuerdo con esa valoración, ¿o sí? Pues no, Rafael, porque mire, primero que todo, hay aspectos de la administración de Trump que son muy positivos, incluso Operación Warp Speed, que ha permitido que las vacunas, como lo mencionabas ahora, este proceso haya funcionado de manera propia. Segundo, yo creo que en muchos aspectos, muchos dentro del Partido Republicano han estado en desacuerdo con el presidente en algunas cosas. Y por otra parte, recordemos también que en el 2016, pues hubo un grupo de demócratas que durante varios años trataron de que el presidente se fuera y no admitieron que el presidente era presidente, o nunca lo aceptaron, que el presidente Trump era presidente. Entonces, yo creo que en este aspecto el presidente Trump ha pensado que hubo, y un grupo dentro de la administración Trump, que hubo fraude en algunos estados, se le ha escuchado, ha interpuesto sus demandas, los jueces han dado sus veredictos finales, como el día de hoy la Corte Suprema de Justicia ha decidido no continuar esto, y yo creo que en este aspecto ya queda esperar la votación del lunes, que obviamente, en mi opinión, creo que indica que van a votar por Joe Biden y ya la certificación en enero 6. Aquí hay asuntos más profundos, ¿no? Asuntos que van más allá de la carrera política de Donald Trump. Podemos hablar, por ejemplo, de la identidad del Partido Republicano. ¿Estás de acuerdo con quienes afirman que se acabó el republicanismo para darle paso al trumpismo? Pues hombre, hay dentro del Partido Republicano gente que sigue la figura de Trump. Y eso, pues, dentro de muchos partidos hay gente que sigue figuras como tal. Dentro del Partido Republicano también hay gente que sigue, digamos, los principios del Partido Republicano, o digamos los principios del Partido Conservador, que son libertad de comercio, las libertades en general, reducir las regulaciones, los impuestos, reducir el gobierno, en fin, ese tipo de cosas, independientemente de quién lleve la bandera en ese momento. En este caso le tocó al presidente Trump, aparentemente ya va de salida y dentro de unos años más vendrá alguien que irá a querer representar, digamos, ese pensamiento, y sin embargo se quedará gente que seguirá viendo al presidente Trump como un modelo, pero pues eso al final del día es la libertad de quienes consideran que el presidente, digamos, es una visión política y lo van a seguir independientemente de lo que diga y de que termine su mandato presidencial en enero, ¿no? Entonces, pues yo no creo que el partido como tal todo hay que meterlo dentro de ese paquete. Yo creo que dentro del mismo partido hay diferentes puntos de vista y lo hemos visto incluso con estas demandas donde algunos simplemente no se han pronunciado, senadores y congresistas que han decidido simplemente estar en silencio, sí. Y eso también es respetable. Muy bien, como siempre te agradezco, César Grajales, que hayas tenido la gentileza de estar en el programa. César Grajales es estratega republicano y analista y nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, César, y hasta la próxima. Y bueno, ahora vamos a pasar con algunos de los aspectos que tienen que ver con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia e incluso antes de eso, la decisión de que un estado, rompiendo con las reglas tradicionales del federalismo, demande a otros estados para impedir que ellos certifiquen los resultados de la elección. Y para eso quiero darle la bienvenida a mi siguiente invitado, Rafael Cox Salomar, nos acompaña en vivo desde Puerto Rico. Abogado, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Empiezo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que no fue una sorpresa para nadie, ¿no? Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Rafael. Como siempre, un privilegio estar contigo. Ninguna sorpresa la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿no, abogado? Yo creo que era lo que se esperaba, que rechazaran los argumentos. Bueno, efectivamente, lo importante para los televidentes es comprender primero que no existe un derecho a ser escuchado por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo escoge aquellos casos que tienen mérito, aquellos casos en donde 4 de los 9 jueces entienden
que ha habido una violación constitucional, que ha habido una falta. En este caso, el tribunal no accedió al pedido de Texas, del Procurador General de Texas, porque entendía, en primer lugar, que Texas no tenía standing, que no tenía legitimación activa, que esto no era un caso o controversia en donde la parte promovente tuviera ningún interés real, en donde no se cumplían con los requisitos constitucionales para ver este pleito. Así que eso es lo primero. El presidente no tiene derecho a que se vea el caso que a él le da la gana. Existen unos requisitos constitucionales que se tienen que cumplir al momento de uno plantear un reclamo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en este caso, una mayoría del tribunal, no sabemos el dato específico porque no tenemos el memorial de lo que sucedió en el Pleno del Tribunal Supremo cuando se atendió este asunto hoy, pero sabemos que no lograron los 4 votos que hacen falta para expedir el recurso de certiorari, o sea que la mayoría de violación y que realmente Texas no tenía ningún tipo de standing para presentar este pleito. Abogado, si lo entiendo bien, ¿quiere decir que eso hubiera roto con las reglas del federalismo? Es decir, ¿un estado de la Unión Americana no puede marcar lo que decidan otros estados? Ese es el principio básico en el que quizás se basó la Corte para decir, aquí ni siquiera tenemos la necesidad de escuchar estos argumentos porque simple y sencillamente este caso no procede. El principio básico aquí es que Texas no tenía standing, en otras palabras, que Texas no tenía legitimación, que Texas no tenía un daño, que no se le había infligido un daño al estado de Texas y sus ciudadanos en relación a las decisiones que tomaron los otros estados. En el sistema americano, para tú poder presentar un pleito, tienes que demostrar que tú has sufrido un daño y que ese daño es atribuible a la parte que tú estás demandando. Y en este caso no se dio esa confluencia de elementos que se requiere conforme el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que haber un caso o controversia viva entre partes que tengan standing, que tengan legitimación, que hayan sufrido un daño. Sí, en este caso Texas jurídico. no ha sufrido ningún daño. Ese es el fundamento principal de lo que sucedió hoy en el Tribunal Supremo. Sí, ahora, como usted bien sabe, abogado, hay 3 magistrados que fueron designados por el presidente Donald Trump. Me refiero, por supuesto, a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, más reciente, los que conforman una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte compuesta por 9 magistrados. Sugería el presidente en comentarios hechos después de la elección que él esperaría que la Suprema Corte de Justicia fuera como la barrera final que le permitiría quedarse en el poder, y se escucha como un suspiro de alivio en el país porque a pesar de que hay mayoría conservadora, la Suprema Corte de Justicia mostró su independencia. ¿Se siente usted de esta misma forma, abogado? Definitivamente, Rafael, en 1974, un Tribunal Supremo conservador, en una decisión unánime, le exigió al presidente Nixon que entregara los tapes de la oficina ovalada. Y en ese Tribunal Supremo del 74 había más de 3 jueces que habían sido nombrados por el propio presidente Nixon, incluyendo el presidente del tribunal, Warren Burger, que fue el que redactó la decisión del tribunal. Así que en ocasiones como esta, poco importa quién nombró a quién. En muchas de estas ocasiones los jueces han estado por encima de cuestiones partidistas y cuestiones pequeñas. Ahí está el récord histórico. Rafael Cox Salomar, abogado constitucionalista, nos acompañaba en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Un gran placer saludarlo, abogado. Gracias por su perspectiva y hasta la próxima. Bien, gracias. Vamos a marcar una nueva pausa aquí en Conclusiones. Al regresar, adiós, adiós, adiós al peso cubano. Uno de ellos, el paralelo. De esto hablamos al volver. Se ha decidido por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento, nombre que será dado al proceso de unificación monetaria y cambiaria y al resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Así como lo escuchó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció la noche del jueves en la televisión estatal cubana que el gobierno ha dado inicio
a un proceso de unificación monetaria conocido como tarea de ordenamiento que eliminará gradualmente, eso sí, el peso cubano convertible conocido como CUC a partir del 1 de enero de 2021. El CUC es utilizado mayormente por turistas e inversionistas extranjeros ya que tiene paridad con el dólar estadounidense. Los cubanos, por otro lado, utilizan el CUP o peso cubano, que a partir de enero será la moneda única. Raúl Castro, el líder del Partido Comunista Cubano, estuvo sentado junto a Díaz-Canel durante el breve anuncio. Durante años, el gobierno de Cuba ha dicho que tiene la intención de dejar de imprimir el CUC, si bien los economistas cubanos dijeron que la medida tan esperada podría conducir a un aumento de las exportaciones y una mayor eficiencia, también advirtieron que probablemente causaría una inflación generalizada. El aumento de las sanciones por parte de la administración Trump y la interrupción de la industria del turismo por la pandemia del coronavirus ya han golpeado la economía de la isla. Se cree que el país caribeño atraviesa por su peor crisis económica en 30 años. Analizamos el tema con mi invitado. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional, que nos acompaña en vivo desde San José, Costa Rica. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. El efecto de la decisión de eliminar el peso convertible es provocar una devaluación de la moneda cubana y empiezo con dos preguntas. ¿Por qué hacerlo y por qué ahora, Juan Carlos? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, esto es una medida que se ha venido anunciando literalmente desde hace más de 10 años. Desde que Raúl Castro asumió el poder en el 2008, se ha venido señalando la necesidad de eliminar el CUC y de unificar estas dos monedas, que es uno de los elementos más idiosincrásicos de la economía cubana, por todas las distorsiones que eso genera. El hecho de que el CUC representa un tipo de cambio sobrevaluado que fomenta las importaciones, castiga las exportaciones y explica en gran medida el hecho de que 2/3 de que las importaciones en Cuba representen el 60% del consumo nacional, o sea que es una economía que casi no produce nada y que más bien todo lo importa. También explica el hecho de que sobrevivan muchas empresas, mayormente estatales, que son altamente ineficientes, pero que por las vicisitudes de todos estos tipos de cambios entre el CUC, el CUP, el dólar, etcétera, hace que se mantengan contablemente viables, pero solo en los libros. Entonces, esto es una cuestión que se ha venido hablando por muchos años, pero ciertamente en este momento la economía cubana está atravesando su peor momento económico desde el periodo especial, desde la caída de la Unión Soviética ya en los años 90, el hecho de que haya una escasez generalizada de dólares producto de las sanciones, el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos, el fin de muchas remesas que se han ido disminuyendo por el tema de la pandemia, la caída del turismo, el colapso del turismo, el hecho de que una de las principales fuentes de divisas de Cuba es el de los médicos que ha exportado a Brasil, que ha exportado a Bolivia, a Ecuador, y que eso se ha revertido por los cambios de gobiernos en esos países. En fin, todo eso ha hecho que estemos en un momento de la economía cubana en donde las autoridades finalmente creen que es posible o deseable o inevitable, mejor dicho, hacer esta transformación que por tanto tiempo han planeado. Sí, inevitable, la palabra clave ahí, Juan Carlos. El peso cubano se cotizará a 24 por dólar, dado que el gobierno cubano tiene un control férreo de su moneda, control que, como tú bien sabes, tiene que ver más con su ideología que con la realidad económica. ¿Esperarías que se conserve esta cotización o se flote libremente? Bueno, probablemente vamos a ver un mercado negro, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. El CUC, desde que se empezó a hablar de la posibilidad de eliminar el CUC, se empezó a cotizar en el mercado negro a 1.5 por dólar, a pesar de que el tipo de cambio oficial supuestamente es 1.1. Incluso ya se habla de que podría andar por el 2 CUC por dólar por el hecho de que ya tiene una fecha de expiración. Pero efectivamente esto va a generar un encarecimiento del costo de vida en Cuba. Se habla de una fuerte aumento de la inflación y es por eso que el gobierno también está anunciando un aumento de las pensiones, un aumento de los salarios importantes, pero si la productividad de la economía no mejora, pues ese aumento en la masa circulante que representaría pensiones más generosas, salarios más generosos, lo que se va a traducir nuevamente es un aumento generalizado de precios.
Es curioso que una economía socialista o comunista como la cubana no haya generado hiperinflación como sí no la hemos visto en otros países como Venezuela. Pues bueno, podríamos estar viendo un aumento brusco en los niveles de precios en la isla. ¿Qué tipo de distorsiones ha provocado en la economía cubana, Juan Carlos, los diferentes tipos de cambio con su moneda y cómo con su moneda, debo decir, y cómo ha funcionado esto en la realidad práctica? Sí, lo que comentábamos. Entonces, el tener un tipo de cambio sobrevaluado hace que entonces las importaciones sean más baratas y esto desincentiva la producción nacional. Por lo tanto, entonces, una economía como la cubana importa el 60% de los productos que consume. Esto ha dilapidado, esto ha diezmado por completo muchos sectores productivos en la isla. Y eso es una de las cosas que se quieren revertir, el hecho de que entonces se pueda fomentar un poco más las exportaciones con un tipo de cambio más barato, en este caso con el CUP y eliminando el CUC. También está el tema del turismo, ¿verdad? Es el hecho de que los turistas tenían que adquirir el CUC, no sé si usted ha ido a Cuba, pero cuando uno ha ido a Cuba tiene que cambiar los dólares en CUC, un tipo de cambio alto, pero a los trabajadores no se les paga con CUC, sino que se les paga con el CUP, que es un tipo de cambio mucho más barato, y esto lo que hace es que represente un enorme impuesto sobre el trabajo de los trabajadores cubanos que trabajan en la industria principalmente hotelera o dedicada al turismo. Pues vaya que es una situación complicada. Vamos a ver si realmente esta medida puede servir de algo para una economía que, como tú bien afirmabas, no produce prácticamente nada. Juan Carlos Hidalgo desde San José en Costa Rica, gracias por tus perspectivas. Hacemos una pausa y regresamos. Retomamos la conversación con Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional, quien sigue con nosotros en vivo desde San José, Costa Rica. Una disculpa, Juan Carlos, hemos tenido una noche loca con grandes noticias de última hora y ya te estaba yo despidiendo cuando en realidad tenemos la fortuna de tenerte un bloque más con nosotros, así que una disculpa nuevamente. Y de hecho, cuando te estaba despidiendo, pensaba que se me había quedado en el tintero una pregunta que creo que es igualmente importante comparada con las otras, que es el impacto que va a tener esta medida del gobierno de Cuba sobre ya no la economía, la parte macroeconómica, sino el cubano común, la gente que a fin de cuentas es la que a veces sufre más este tipo de cambios. En la práctica, ¿qué va a pasar con el cubano común? Sí, es interesante porque hay alguna gente que incluso habla de que estos anuncios económicos que no solo se reducen a la unificación monetaria, sino que van en otros aspectos también, más bien vienen a tratar de tapar un poco las protestas que han venido ocurriendo en las últimas semanas en algunas partes de Cuba, protestas que algunos califican como inéditas desde la revolución de 1959. Lo cierto es que hay bastante descontento dentro del país. El hecho de que efectivamente la situación económica se encuentra en su punto más crítico desde el periodo especial, se proyecta una contracción económica de 8 puntos porcentuales del PIB este año. Entonces, esto ha hecho de que la situación esté en un punto donde esto podría generar mayores problemas para el régimen. Ahora bien, es una dictadura que tiene una gran experiencia en mantener el control político y eso es un punto fundamental que tenemos que tener a la hora de analizar este tipo de anuncios económicos en la isla. De que llegó Raúl Castro se ha hablado mucho de que Cuba se dirige a un proceso de liberalización económica, un proceso para replicar un poco el modelo chino. Pero lo cierto es que todos estos anuncios económicos no van con la intención de hacer la economía más competitiva, de hacerla más productiva o de siquiera mejorar la calidad de vida de los cubanos. Todo esto va con la intención de mantener el control del Partido Comunista Cubano del poder. Y es por eso que tenemos que verlo con esa perspectiva. Y es verdad, Juan Carlos, como vaticinan algunos analistas, que la inflación podría alcanzar 3 dígitos. Bueno, tendremos que verlo nuevamente. El hecho de que haya esta doble moneda, que haya habido 2 monedas en Cuba, ha explicado en gran medida el hecho de que no hayamos tenido un fenómeno como el venezolano, donde hemos tenido una hiperinflación. Pero ahora, efectivamente, al haber una unificación monetaria, al haber un aumento
de los salarios y un aumento de las pensiones sin un correspondiente aumento en la productividad de la economía, en la generación de riqueza de la economía, pues bueno, entonces va a haber mucho más medio circulante persiguiendo la misma cantidad de bienes y eso entonces se traduce usualmente en inflación. Así por lo menos lo están prediciendo los principales economistas cubanos, muchos de los cuales han venido insistiendo en de que este cambio es necesario. Pero sin embargo, por más que la guerra haya sido avisada, eso no quiere decir que no vaya a morir soldados, no quiere decir que va a haber un impacto fuerte en los bolsillos de muchísimos cubanos. Ahora, ya lo mencionabas brevemente anteriormente, pero quería ahondar un poco en este tema. Se le está acabando el oxígeno a la economía cubana. Ya mencionábamos cómo el turismo ha caído prácticamente a cero, la pandemia ha golpeado la economía, las remesas de diferentes países, el hecho de que ya no existen doctores cubanos en países como Brasil, Bolivia ha bajado el número de doctores cubanos y se le acaban las entradas. ¿Por dónde se va a oxigenar la economía cubana, Juan Carlos? ¿Les quedan algunas opciones? Bueno, hay tres opciones. Primero que todo, el hecho de que la llegada de la administración Biden a la Casa Blanca signifique un relajamiento de las sanciones que impuso la administración Trump a partir del 2019 y que eso se traduzca entonces en mayor cantidad de dólares entrando a Cuba vía remesas o vía turismo. Dos, la reactivación del turismo. Ya tenemos la aprobación de la vacuna en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, pronto en Europa, y entonces esto significará que probablemente a partir del segundo semestre del próximo año podamos volver a una cierta normalidad en cuanto a los flujos de turismo, de flujos turísticos, y la isla cuenta con que se reanudarán las visitas de turistas a ese país. Y lo otro es reformas económicas que pueda hacer la isla, que nuevamente se han venido anunciando por muchísimos años, pero reformas económicas que incentiven la llegada de inversión extranjera. Sin embargo, nuevamente, ahí encontramos que cada vez que la isla ha anunciado estos procesos de liberalización económica, al final de cuentas los líderes de la dictadura sopesan los costos que eso tiene en materia de relajamiento del control político y siempre se terminan decantando por mantener el statu quo. Sí. Se habla de un proceso gradual, pero dadas las circunstancias y todo lo que hemos analizado en esta charla, Juan Carlos, ¿realmente se puede aplicar algo así en forma gradual? Pues no, muchas veces, bueno, este cambio sin duda alguna no es gradual, y no era posible hacer un cambio gradual a la hora de unificar las monedas, pero sí es un cambio que se ha venido hablando desde el 2008. Yo he estado preparándome para esta entrevista casi por más de una década, porque precisamente es uno de los grandes temas que se ha venido hablando sobre una de las grandes reformas que necesitaba hacer Cuba sí o sí, con el fin de eliminar muchas de las distorsiones internas que tiene la economía de ese país y tratar de fomentar un poco la productividad. Pero sin duda alguna, una de las razones por las cuales se ha venido posponiendo por mucho tiempo nuevamente es porque el impacto va a ser muy fuerte sobre un segmento nada despreciable de la población cubana, y en momentos en que estamos viendo protestas en las calles como no se han visto en muchos años o como no se ha visto desde la revolución, pues entonces va a ser muy interesante ver cuál va a ser la reacción de los cubanos ante este posible empobrecimiento que van a experimentar con estas reformas. Un privilegio contar con tu perspectiva, Juan Carlos. Ahora sí, me despido verdaderamente de ti. Gracias por haber estado en el programa. Buenas noches y feliz fin de semana. Juan Carlos Hidalgo desde San José, Costa Rica. Regresamos. Los piratas informáticos continúan causando estragos en las instituciones educativas de Estados Unidos, aún durante la pandemia de coronavirus, informaron funcionarios de inteligencia del país. En un boletín conjunto de seguridad cibernética emitido este jueves por el FBI, el DHS y un consorcio que monitorea las amenazas en línea a nivel nacional, los funcionarios dijeron que los piratas informáticos están apuntando a instituciones educativas desde jardín de infantes a 12º grado y se han materializado a través del robo de datos, por los que piden pago de rescate y en la interrupción de los servicios de educación a distancia con acoso verbal a estudiantes y maestros o a través de imágenes pornográficas o violentas. Regresamos. A nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones tanto en Atlanta como en Miami, en esta ocasión al productor Samuel Santamaría, gracias por su atención. Así llegamos
Llegamos al final. Soy Rafael Romo en Atlanta. Nos vemos este fin de semana en las diferentes ediciones de Mirador Mundial. Hasta entonces, buenas noches, buen fin de semana.